Y justamente por esta sensación de no tener amigos, no encajar, no nada en la universidad, creo que muchas veces también no me di lugar a poder abrirme con personas que quizá tenían intenciones de formar algún lazo conmigo, incluso aunque fuera meramente académico. El haber empezado a tener esas expectativas de mí desde pequeña, creo que hizo que la gente a mi alrededor compartiera esas expectativas y las esperara de mí. Entonces, conforme fueron pasando los años, fui madurando, fui creciendo, muchos se dieron cuenta que no era esa persona, esa alumna o esa mujer adulta que esperaban que fuera. De por sí creo que es difícil ya el prestarle atención a las expectativas de cualquier persona. Ahora, que lo hagas también con personas que en el fondo, si te cuestionas, ¿te interesan? Vas a responder que no. Está jodido. Hola, yo soy Telma, espero te sientas bienvenido en este espacio y durante este video te voy a estar contando 5 errores que cometí en el semestre pasado y cuál fue mi conclusión acerca de esos errores para que tú no los cometas en este próximo semestre. El tema viene muy interesante porque de hecho hablo de cosas no tanto como de métodos de estudio, sino creo que podrían considerarse un poco más psicológicas y al final creo que este ha sido uno de los semestres en el que más aprendizaje de este tipo me he llevado porque me he visto topando contra pared prácticamente. Tardar demasiado en hacer algunas tareas. Llega algún momento en tu carrera o incluso aunque todavía no le estés cursando en el que probablemente tengas claro qué es lo que tienes que hacer y si bien todas las materias son importantes, es normal que una persona decida especializarse en un área. De nueva cuenta, ahora sí siguiendo con el tema de las carreras, muchas de estas son multidisciplinarias y te enseñan de todo un poco, pero a menos que seas un caso muy en particular, creo que no te vas a especializar en todas y cada una de esas áreas. Así que en aquellas materias en las cuales no pienses especializarte o no pienses darle un foco a futuro, no les dediques demasiado tiempo en hacer tareas. Sí sé que, por ejemplo, existen materias consideradas barco, en las cuales los profesores se empeñan en dejar demasiada tarea de modo que los alumnos se la tomen más en serio, pero realmente cuestiónate si vale tanto la pena el que dediques tanto tiempo a algo que después ni siquiera vas a volver a ver, o en materias para las cuales no piensas especializarte más adelante. Aquí lleva a un subpunto y es que en la actualidad hay muchas formas de poder hacer tus tareas de forma más eficiente, así que entramos con el patrocinador de este video, que es Hydromax. Hydromax se los he recomendado en muchas ocasiones, ya que es un programa con el cual puedes hacer muchas tareas, muchas actividades, sobre todo gráficas, ya que ellos mismos te van a proporcionar una biblioteca de plantillas con las cuales solamente puedes hacer clic, cambiar la información y entregarlas finalmente para tus actividades. Fuera del tema del sponsor, personalmente yo sí uso mucho en mi día a día Hydromax y siempre que me tocaba hacer un mapa mental, un diagrama de flujo, algún folleto o algo que fuera de forma gráfica, utilizaba Hydromax porque consistía en que buscar una buena plantilla o que por el contrario creara una, pero solamente me tocaba como arrastrar elementos y mi tarea quedaba terminada, así que realmente fue una herramienta que me ayudó a ahorrar tiempo en tareas a las cuales no les quería dedicar demasiado. O de igual forma, si algo que a ti te ayuda a la hora de estudiar es hacer mapas mentales o hacer lluvias de ideas, Hydromax puede ayudarte, pero esta parte de la biblioteca de plantillas es algo que sí o sí te recomiendo que lo tengas a tu alcance. La información extra acerca de Hydromax te la voy a dejar en la descripción por si quieres ir a checarla. Y nada, muchas gracias a Hydromax por patrocinar este video y yo continúo con el resto del contenido. Esta parte la estoy regrabando porque a partir de este momento todo lo demás no se le grabó el audio. Ahorita estoy 100% corroborando que el audio está funcionando, así que continuamos con el contenido. No pedir ayuda. Una de las razones por las que siento que tuve uno de los semestres que menos he disfrutado académicamente y que me ha hecho tambalear un poco al respecto en mi carrera fue pues no haber pedido ayuda en el transcurso del semestre en las situaciones en las que necesitaba hacerlo. Allá afuera siempre hay alguien que puede ayudarte. Este puede ser quizá un profesor de otra área, una persona de confianza, algún amigo, conocido, compañeros de grupo, equipo de trabajo, pero alguien puede ayudarte a hacer algunas cosas. Muchas veces depende de uno mismo el acercarse a pedir esa ayuda, porque justo puede que las personas sientan que estamos bien y si no pedimos ayuda pues nadie nos escucha. Me hubiera gustado pedir más ayuda, sin embargo pues ya el semestre pasado pasó
y fue de la forma en la que fue. Cerrarse a conocer gente nueva. Este punto de cierta manera lo relaciono un poco con el anterior y justamente por esta sensación de no tener amigos, no encajar, no nada en la universidad, creo que muchas veces también no me di lugar a poder abrirme con personas que quizá tenían intenciones de formar algún lazo conmigo, incluso aunque fuera meramente académico. Siento que me tomé las cosas tan como yo voy a ir a la escuela solo a estudiar, que dejé totalmente de lado esta parte. Y si bien es cierto que uno no va a la escuela a hacer amigos, es importante que conozcas gente, que te abras paso con personas, que hagas contactos. Además, sí puedes, pero no deberías cerrarte la posibilidad de conocer personas que quizá puedan ayudarte en un futuro, o incluso personas que puedan tornarse en amigos. No todo tiene que ser estrictamente académico. Aquí va parte de mi justificación, pero siento que la razón por la cual me cerré a conocer gente nueva y a hacer amigos en parte fue porque en los semestres anteriores había intentado hacerlo y me sentí muy dejada de lado por las personas que sentía que ya estaba formando algún vínculo, incluso estrictamente académico, y no sé, fue una forma en la que mi persona trató de protegerse de que no volviera a pasar. Ojito, no solamente las relaciones con nuestros familiares y las relaciones amorosas se sanan, también las relaciones de amistad deben sanarse para no tener ese tipo de inconvenientes. Hacer caso a las expectativas que terceros tienen de ti. Ojo aquí, como siempre les menciono, yo hablo respecto a mi experiencia y a mis vivencias, y creo que la primera parte de esta catarsis la tuve a inicio del año, si no recuerdo mal, porque en algún punto me puse a pensar qué era lo que quería para mi futuro o cómo mi yo pequeña me veía actualmente, o tenía esperanzas o pensaba que iba a terminar siendo la Telma adulta. Una de las cosas que siento que fueron de las que más arraigadas se quedaron en mí era tratar de ser una alumna de excelencia, tratar de ser una alumna que fuera sobresaliente en todo lo que hiciera, y creo que eso me puso expectativas de más a mí misma, que si bien esas no son expectativas de terceros, déjenme ir explicando estos puntos. El haber empezado a tener esas expectativas de mí desde pequeña creo que hizo que la gente a mi alrededor compartiera esas expectativas y las esperara de mí. Entonces, conforme fueron pasando los años, fui madurando, fui creciendo, muchos se dieron cuenta que no era esa persona, esa alumna o esa mujer adulta que esperaban que fuera. Ese tema fue uno en el cual padecí bastante porque le lloré mucho como a esas expectativas, al ya no tenerlas, al replantearme qué era lo que ahora quería hacer y por qué quería hacer esta nueva versión ahora. Al inicio fue difícil, pero valió la pena porque creo que una parte que ahora agradezco es el no pensar que valgo únicamente por lo que sé hacer, porque claro que tiene algo de importancia, pero no es lo principal. Al final, una persona vale por quien verdaderamente es. Algo que igual me costó mucho trabajo entender y que lo hablé constantemente con mi psiquiatra eran las expectativas de mis papás, porque esta es una fibra bien sensible y hola mamá si estás viendo este video, pero al final llegamos, mejor dicho, a la conclusión de que no le debo un papel o una expectativa a mis padres por más que ellos deseen verme de cierta forma. Quizá ellos tenían la expectativa, o mis hermanas o cualquier otra persona cercana o lejana a mí, tenía la expectativa de que fuera una alumna excelente, que hiciera villas y maravillas, que me fuera de intercambio, que no sé, que quizá mi experiencia de vida fuera diferente. Pero sobre todo con el tema de mis papás, creo que yo quería dar esa parte porque sentía que lo debía. Una vez más, hablando desde mi experiencia, yo a los 19 años empecé a ser independiente económicamente, aunque vivía en casa de mis papás. Justo en esa etapa fue en 2020 que vine a vivir acá a la Ciudad de México. Me tuve que regresar por pandemia. Desde hace 2 años puedo decir que soy totalmente independiente porque todo lo que son gastos de casa, de transporte, de universidad y demás, los pago yo. Con mi psiquiatra platiqué mucho acerca de que sentía que debía todo esto a mis papás porque, bueno, ellos habían puesto todo su esfuerzo, amor, dinero y expectativas también en darme la educación que ellos pudieran para después que yo hiciera lo que yo pudiera con mis propias herramientas, es decir, cuando yo ya fuera independiente. Pero me hizo entender que en realidad puedo pensar que les debo algunas otras cosas o hay cosas que quisiera regresarles, como por ejemplo el cuidarlos cuando sean mayores o el que cuando tengan más posibilidades poder apoyarlos totalmente de forma económica, pero la forma en la que quieres vivir tu vida es algo totalmente
personal y que debería ser una toma de decisiones constantes con base en lo que uno mismo quiera, no lo que quieran los demás. Otra fibra sensible que toqué el semestre pasado, que justo fue algo que les platiqué, creo que en un study blog, no recuerdo bien, fue que había un profesor en cierta materia que ya me reconocía porque al inicio de la clase o al inicio de la materia del semestre yo participaba bastante o era muy proactiva porque estaba viendo cosas que yo ya había visto durante mucho tiempo antes. Entonces creo que fue para el examen del segundo parcial, si no me equivoco. Este profesor se puso a revisar exámenes, pero hizo una revisión general con un examen que alguien leyera, o sea, los dio así al azar. Y resultó que ese examen era el mío, entonces se puso a preguntar que si de quién era ese examen porque había respondido algunas cosas que estaban mal. Y frente a todo el grupo leyeron mi nombre y fue que empezó a decir cosas como: ese examen estaba fácil, era para que lo sacaran mejor, tenía mejores expectativas de usted, bla, 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 bla. Y creo que el haberme topado con esa situación también me hizo darme cuenta de que a veces le prestamos mucha atención y espacio mental a las expectativas de personas que no nos interesan. De por sí creo que es difícil ya el prestarle atención a las expectativas de cualquier persona. Ahora, que lo hagas también con personas que en el fondo, si te cuestionas, ¿te interesan? Vas a responder que no. Está jodido. ¿Cuáles son las metas que tú tienes? ¿Por qué tienes estas metas? ¿Son metas recientes? ¿Son realistas a tu situación actual? ¿Por qué quieres lo que quieres? ¿Todo el tiempo has querido eso mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El restablecer esas expectativas, incluso las propias, hace mucha diferencia porque hay veces en las cuales solamente adoptamos algo que queríamos hace años porque, no sé, no sabíamos cómo iba a ser nuestra vida actual y seguimos rigiendo nuestras expectativas actuales conforme a lo que quisimos hace años. Y creo que sobre todo no es justo para nosotros mismos con respecto a compasión, el qué esperamos nosotros mismos y qué atención le ponemos a lo que esperan los demás acerca de nosotros. Dejar que lo que no te gusta ocupe espacio mental. Con eso me puedo referir a muchas cosas y de hecho es un consejo general más allá del universitario. Puede que sea, por ejemplo, una materia o cómo imparte clases un profesor o quizá una amistad o cualquier cosa. Pero verdaderamente el que algo que no te gusta te ocupe espacio mental está haciendo que le quites espacio mental a cosas que sí te gustan, a las que sí les puedes fijar un poco más de concentración, de tiempo, de ganas, de empeño. Y yo sé que hay materias y hay cosas en la universidad y en la vida en general las cuales, aunque no te gusten, tienes que pasar, pero creo que algo que dejamos mucho de lado es el cómo vamos a afrontar o qué espacio mental le vamos a dar a eso que, pues, desafortunadamente no nos gusta y tenemos que hacerlo de todas formas. ¿Es difícil? Sí. ¿Sigo trabajando en ello? Sí, porque le sigo dando espacio mental a cosas a las cuales no debería darles tanto espacio mental. Pero al final de cuentas, toda esta travesía llamada vida se encarga de hacernos ver que todo se basa en prueba-error y en intentar hasta que se logre, o mínimo de reducir hasta que ya no sea algo cansino o algo que nos perjudique. Estoy segura de que este video se tornó muy diferente a la primera versión que tenía grabada. No sé si el volverlo a grabar me dio la pauta de tratar de redirigir los puntos que había explicado en la primera parte del video, pero creo que este se tornó un poco más serio porque el otro era un poquito más de plática, de chisme, de estarles contando cuál había sido mi experiencia el semestre pasado. Y si bien en esta regrabación hacemos tal cual eso mismo, sí se nota con un carácter un poco más serio y más te estoy aconsejando a ti para que no te pase la misma culerada que a mí. Saben que aquí está uno para darse sopetones contra la pared para que trate al menos de que ustedes no lo hagan tanto o definitivamente no lo hagan. O si hay algún error de lo cual les gustaría hablar, que ya aprendieron, que tuvieron cierto aprendizaje y lo quieren compartir con la comunidad, estaría eternamente agradecida porque así hacemos un espacio de retroalimentación, al igual que un espacio seguro. Si tienes algo que compartir, ya sabes, en comentarios, yo te mando un abrazote. Espero que te vaya muy bien en este nuevo inicio de semestre. Y nada, espero que el video te haya gustado. Envíaselo a alguien a quien creas que puede serle de utilidad. Y yo te veo en el próximo video si así me lo permites. Así que, adiós.